Hola, bienvenidos al canal Astrolabio. Hoy vamos a comentar cómo leer y escribir números, comenzando con este número, nuestro primer ejemplo. Para ello nos vamos a valer de una tabla de valor posicional, la cual nos permite identificar las clases. Las clases son agrupamientos de 3 dígitos comenzando de derecha a izquierda. El primer paso sería identificar la clase más grande. La clase más grande en este caso es la de los millones. Tenemos 5 centenas de millón, 7 decenas de millón, 6 unidades de millón. Tendríamos que escribir en el siguiente paso la cantidad correspondiente a dicha clase, que es la más grande. Tenemos 576 millones. 576 millones. También es importante mencionar que se debe de escribir la palabra 1000 siempre que la clase corresponda a millares o millares de algo. En este caso no lo vamos a hacer porque la clase corresponde a los millones y no a millares o a millares de algo, como podrían ser millares de millón. El proceso se repite hasta escribir la cantidad en la clase de las unidades simples, es decir, hasta alcanzar la clase más a la derecha de la tabla de valor posicional. Ya que hemos escrito la cantidad en la clase más grande, que es la de los millones, debemos continuar con la clase que está inmediatamente a la derecha, que es la clase de los millares. En este caso tenemos una centena de millar, una decena de millar y una unidad de millar. Escribimos entonces con letra la cantidad correspondiente a dicha clase, que es 101, pero debemos recordar que debemos escribir 1000 siempre que la cantidad corresponda a millares o millares de algo, y en este caso la clase corresponde a millares. Por lo tanto, escribimos 101.000. Continuamos con la siguiente clase a la derecha, es decir, la clase de las unidades simples, que es la última clase. Podemos identificar que tenemos 6 centenas, 7 decenas, 5 unidades. Entonces vamos a escribir con letra la cantidad correspondiente a dicha clase, 675. No escribimos la palabra 1000 porque no es una clase que corresponda a millares o millares de algo. Ya tenemos escrito el número en letras, que además lo podemos leer: 576.101.675, que son 576.101.675. Algo importante también que debemos mencionar es qué hacer cuando la cantidad en una clase es igual a 0. Para ello hemos reescrito el número en la tabla de valor posicional y ahora tenemos 0 centenas de millar, ninguna decena de millar y ninguna unidad de millar. Tenemos 576.675. Si las posiciones en una clase son 0 todas, pues es tan simple como no escribir o no leer la cantidad, porque de hecho no hay cantidad que leer. 576.675, solamente vamos a leer la cantidad que está escrita en la clase de los millones: 576.675. También podríamos tener 0 centenas, 0 decenas, 0 unidades, y entonces tendríamos que leer 576.101.000, 1000 porque estamos en la clase de los millares. Otro ejemplo sería este número, que se lee 15.035. No tenemos ningún dígito en la clase de los millones y tenemos una decena de millar, 5 unidades de millar. Entonces tenemos 15.000 y después escribimos la cantidad que hay en la clase de las unidades simples. Tenemos 0 centenas, 3 decenas, 5 unidades. Entonces es 35. Lo escribimos 35 para finalmente tener 15.035. En este otro ejemplo no tenemos ningún dígito en la clase de los millones. Tenemos una centena de millar, 7 decenas de millar, 9 unidades de millar. Esto en la clase de los millares. Y en la clase de las unidades simples tenemos 0 centenas, 0 decenas, 3 unidades. Entonces leemos la cantidad en la clase más grande, que es la clase de los millares: 179, 1000 porque estamos en la clase de los millares, y después escribimos la cantidad en la clase de las unidades simples. Si solamente tenemos 3 unidades, bueno, pues entonces escribimos 3 para finalmente leer 179.003. En este otro ejemplo, la clase más grande es la clase de los millares,
tenemos 9 centenas de millar, ninguna decena de millar, ninguna unidad de millar. Entonces escribimos la cantidad en la clase de los millares, 900 está en la clase de los millares, por lo tanto añadimos la palabra 1000, y en la clase de las unidades simples tenemos 0 centenas, ninguna decena y 9 unidades. Escribimos la cantidad en la clase de las unidades simples, 9, para finalmente tener 900.009. Otro ejemplo, tenemos que la clase más grande es la clase de los millones, no tenemos centenas de millón, tenemos una decena de millón, 4 unidades de millón, entonces escribimos 14 millones porque es la clase de los millones. Continuamos con la siguiente clase más grande, que sería la clase de los millares. No tenemos centenas de millar, sí tenemos decenas de millar, 5 centenas de millar y ninguna unidad de millar, entonces tenemos 50. Escribimos 50 y añadimos la palabra 1000 porque estamos en la clase de los millares. Después llegamos a la clase de las unidades simples, donde notamos que tenemos 0 centenas, una decena, una unidad. Entonces escribimos o leemos la cantidad en la clase de las unidades simples, 11. Finalmente tenemos escrito el número 14.050.011. En este otro ejemplo notamos que la clase más grande es la clase de los millones. Tenemos 9 centenas de millón, 3 decenas de millón, 4 unidades de millón. Entonces tenemos 934 millones. Lo escribimos 934 millones. En la siguiente clase más grande, que es la clase de los millares, tenemos 0 centenas de millar, 0 decenas de millar, 0 unidades de millar. Continuamos con la siguiente clase, que es la clase de las unidades simples. Tenemos 0 centenas, 0 decenas, 0 unidades. No tenemos cantidad que escribir para la clase de los millares, tampoco para la clase de las unidades simples. Así que el número lo leemos como 934 millones. En este último ejemplo, podemos notar que todas las posiciones están ocupadas por el dígito 3. Comenzamos, como siempre, con la clase más grande, que es la clase de los millones. Tenemos 3 centenas de millón, 3 decenas de millón, 3 unidades de millón. Sabemos entonces que tenemos 333 millones. Escribimos 333 millones. Continuamos con la siguiente clase, que es la clase de los millares. Tenemos 3 centenas de millar, 3 decenas de millar, 3 unidades de millar. Tenemos 333.000 porque estamos en la clase de los millares. Escribimos 333.000. Continuamos con la clase de las unidades simples. Tenemos 3 centenas, 3 decenas, 3 unidades. La cantidad en la clase de las unidades simples es 333, entonces escribimos 333 para tener en total 333.333.333, que es pues este número, ¿no?, que tenemos escrito en la tabla de valor posicional, 333.333.333. Y bueno, pues muchas gracias por visitar el canal.